digital, va a ser muy digital porque además Adriano, que es un compañero arquitecto de Sevilla, de Triana también, sevillana, y que transita mucho por los mundos algorítmicos y las arquitecturas un poco más vinculadas a las nuevas tecnologías, ¿no? Que también son apasionantes. Su abuelo era sastre y yo creo que lo que él hace también es casi alta costura, con otros materiales, con otras lógicas. Le gusta mucho el mundo del algoritmo y de la materialidad a través de la impresión 3D, pero que también hay un montón de carne y un montón de lógicas materiales que son muy interesantes cuando se acercan, ¿no?, de manera creativa a ellas. Y bueno, él está participando en el proyecto, creando un mapa y un tapón para unos perfumes, que son los aromas que está preparando Jesús, ¿cómo se llama? Herrera, de la Casa del Perfume, que no ha podido estar hoy aquí al final porque ha tenido un problema y ha tenido que viajar de urgencia a Tenerife, a ver si puede esta mañana. Y bueno, pues Adriano está dialogando un poco con este perfume de Guiniguada a su manera, ¿no? Y ahora nos contará cómo, así que lo dejamos con él. Venga, muchas gracias. Pues a ver si me puedo esconder un poquito. ¿Me escucháis? Sí. Me iré moviendo por ahí para no estorbar mucho las fotos. Pues sí, yo la verdad que ya que has dicho lo del sastre, yo creo que tiene mucho que ver al final en la figura un poco de artesano, ¿no? Porque el dominar todo un proceso entero es muy propio del artesano. O sea, yo ya vais a ver lo que hago, ni soy experto programador, ni experto diseñador en 3D, ni por supuesto en robótica y nada de eso, pero he tenido que ir aprendiendo de todas las partes, desde lo que es el dibujo hasta estar pues conectando cables y motores a ver si funciona el tema, para acabar inventando de alguna manera un proceso productivo y bueno, y producir lo que vais a ver, ¿no? Y en ese sentido las herramientas de fabricación digital y por otra parte también todo el movimiento que hay de inteligencia artificial, que es un poco como las dos grandes ramas que se están abriendo ahora para la nueva industria 4.0 que llama, la agricultura 4.0, siempre 4.0. Por un lado los robots haciendo cosas y por otro lado las máquinas pensando como si fueran personas, ¿no? Y estas son herramientas que a la figura del artesano le van a venir muy bien porque al que sepa utilizarlas le multiplica sus manos o multiplica sus cerebros, ¿no? Y entonces vuelve a permitir que una persona sola o un grupo muy reducido de personas haga otra vez muchas cosas y sea competitivo frente a lo que ha dominado desde la revolución industrial, que es el individuo como una parte muy pequeña de un proceso mucho más grande, ¿no? Como la mayoría de arquitectos que yo mismo pues trabajo en una consultora BIM y al fin y al cabo estás en una parte muy pequeña de un edificio muy grande produciendo, ¿no? Y esto es todo lo contrario, esto es conocer absolutamente todo el proceso. Entonces, bueno, ya al tema del Guiniguada ya conocéis vosotros mucho más que yo, entonces no creo que sea el tema de hablar sobre ello. Sí que veis aquí en la pantalla a mi padre, que es un poco el que ha impulsado que se haga esto. Después, por supuesto, de Sergio, que fue el primero que se pasó por aquí y se le ocurrió realmente la idea de enlazar una cosa con la otra. Y bueno, para introducir un poquito rápido, porque Salas lo que me dijo es como que diera una píldora para que a la gente que pudiera interesarle el tema encontrara una motivación, a lo mejor, ¿no? Simplemente que vea el camino que se ha seguido y a lo mejor a alguien pues le motive. Entonces, yo un poco el descubrimiento de esta tecnología fue
Y como de este mundo del Fab Lab y de open source y de todo este rollo, lo descubro gracias a un programa de Red Bull que se llama Red Bull Basement. Montaron un concurso y justamente lo ganamos, entonces el concurso era hacer un vídeo presentando una idea, básicamente. Y si lo ganabas, te mandabas junto con otros ganadores al Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña. Entonces, yo fui con otros dos compañeros de la facultad y allí fue cuando yo vi un poco la luz, ¿no? De repente había una creatividad allí enorme y de gente tanto programando como haciendo arte, trabajando mano a mano con un montón de robots diferentes. Y allí bueno, dentro de muchas cosas que hacen, una de las cosas era trabajar con la fabricación digital en barro. Y bueno, estas son algunas de las cosas. Este era un proyecto de Terra Performance, se llamaba, analizaba un montonazo de formas y luego se construían, se analizaban térmicamente, mecánicamente. Ya veis ahí atrás, por ejemplo, una de las impresoras que tenían, que era gigante. Yo tengo una de este mismo tipo, pero el tamaño es el cabezal de esta impresora, o sea, muchísimo más pequeño. Y al final, el resultado final de lo que hicimos fue pues unos test sobre unos ladrillos que fabricamos nosotros con impresión 3D, que eran algo así. No sé si puedo pararme aquí un momento y enseñar un vídeo de esto muy rápido. Y se ve un poco cómo era bueno, muy mal, ¿no? Pero un poco para ir metiendo en situación de qué es lo que estuvimos haciendo allí. Vale. Luego cuando eso duró poco, duró como 2 meses y ya volvimos, seguimos intentando hacer lo mismo, viendo a ver en qué plataforma podía permitirnos trabajar sobre lo mismo. Lo más que conseguimos fue ganar como un concurso de ideas, pero al final cada uno encontró trabajo, yo incluido, y ahí se quedó un poco el tema. Entonces, yo ya un poco por mi cuenta, comencé o sea, en un momento dado, pues dije, voy a ver si soy capaz yo de inventar mi propia máquina para imprimir en 3D, ¿no? Porque hasta el momento todo lo que habíamos estado trabajando era en base al uso de aire comprimido. O sea, básicamente un robot mueve un cabezal que va extruyendo un material, va dejando como un filamento de arcilla. El tema es cuál es el mecanismo que consigue expulsar la arcilla a través de la boquilla. En ese momento estábamos trabajando con aire comprimido. Se cargaba un tubo, por detrás se le enchufaba un tubo o sea, un manguito de aire comprimido a muchísima presión y empezaba a fluir la arcilla. Eso generaba, para mi forma de verlo, muchísimos problemas. Cualquier fuga reducía la presión, ya el flujo no era igual, generaba muchísimos problemas y de hecho podéis ver que el acabado no era desde luego una maravilla. Y comienza por todo un proceso de prototipado con esta máquina de la izquierda. A esta máquina es a la que le fui aplicando todas estas modificaciones. Esta es una máquina de impresión 3D de plástico tradicional, que supongo que ya más de uno estará familiarizado un poco con esta tecnología de la impresión 3D más. Yo ya la considero tradicional, aunque pueda ser ya un poco nueva. Y algunos de los primeros resultados que se consiguen son, por ejemplo, este. Esta es la máquina, tú, Sergio, que has visto cómo imprime ahora. Esta es velocidad real de cómo iba la máquina en el primer momento. Muy despacio, pero bueno, ya para mí fue bastante revelador porque ya me di cuenta que yo podía hacer esto por mí mismo, ¿no? Entonces, vamos a seguir. Estas son justo las tres primeras piezas que saqué. Y ya inventé un segundo extrusor un poco más grande, que es el que he estado usando hasta ahora, que me permitía fabricar ya objetos más grandes y ya con una precisión bastante
bastante mejor. Y ya yo veía resultados que no había visto ni siquiera en Barcelona. Hay otra gente que lo hace mejor, pero yo veía como, por un lado, aquí tenéis a la izquierda un robot con el tubo de aire comprimido, se puede ver fácilmente porque en el interior del tubo, la parte que ya está vacía de arcilla, se ve que no hay nada. Lo único que está empujando a la arcilla para que salga es aire a muchísima presión. Y a la derecha tenéis la máquina con la que estoy trabajando, que sí que tiene arriba un motor con una varilla roscada, que es la que va impulsando a la arcilla para que salga por la punta al tiempo que la máquina se va moviendo, entonces va generando la forma. Y está un poco la comparación entre ya una de las primeras piezas que saqué en la que se veía la precisión que se podía conseguir y un poco la estética que se generaba, que era para mí bastante atractiva en comparación con lo que había hecho en Barcelona. Por otro lado, también empecé a hacer una investigación bastante extensa del estado del arte y generamos, en eso me ayudó mi padre, hicimos una base de datos muchísimo más grande que esta y vimos que realmente la mayoría de los proyectos que se estaban haciendo de fabricación digital siempre tiraban por el hormigón. Había algunos de arcilla, pero muy poco, y la mayoría de las de arcilla eran justamente donde yo ya había estado, que era en Barcelona. Entonces, justo bueno, pongo aquí el Instagram, Adage Architecture, porque seguramente es el Instagram que acabo de hacer, lo hice ayer, para que gran parte de lo que haré será colgar todos los trabajos estos que he encontrado, porque hay algunos que son muy chulos, como este de aquí. Esto es de una gente que se llama Emerging Objects, de California. Trabajan con otras tecnologías, pero hacen unos diseños en estilo paramétrico súper chulos. Entonces, en este momento es cuando empezamos con Nomad, ver lo que tenemos montado y empezamos. Y esta es la primera pintadera que se fabrica, que, bueno, para que veáis que realmente, aunque el proceso parecía que ya funcionaba muy bien, cualquier cosa es un desafío, ¿no? Y ya cuando empecé con la idea, yo dije, joder, pues esto está bastante complicado. Esto ya es distinto, es como está un poco ahora el tema. Tengo todo esto lleno de un montonazo de tapones, cada uno va numerado. Y entonces, pues, voy a intentar explicar un poquito cómo se genera la idea geométrica para que da lugar a cada uno de los tapones. Por un lado, una de las ideas es representar que cada uno de los tapones represente un trocito del barranco, un trocito del plano de altimétrico del barranco, porque lo que sí sabíamos que desde el principio había que potenciar de este método productivo es el hecho de que no haya nunca dos elementos iguales, puesto que para hacerlos iguales, pues mucho más sencillo utilizar otro método basado en moldes o lo que sea. No tiene por qué hacerse de esta manera tan complicada y que requiere además ahora de tanto desarrollo como requería, ¿no? Porque yo al tiempo estaba también afinando todo el proceso. Pero en el momento en el que tú quieres que cada uno de los elementos sea distinto, ya pasa de ser un proceso muy poco óptimo a ser el proceso más óptimo, porque no hay otra manera humana de poder fabricar cada uno de los elementos diferentes, pero que siempre tarden lo mismo, ¿no? Y ya tener un proceso estandarizado. Entonces, por un lado tenemos el plano de curvas de nivel y por otro lado la idea de inspirarnos un poco, ya que el proceso está claramente ligado al barro, pues inspirarnos en las pintaderas canarias y que el tapón en sí pudiera incluso ser utilizado para estampar ese trocito de plano de curvas de nivel, de manera que realmente el mapa que van a formar todos los tapones es el negativo del mapa real. Así que si
No sabemos si se va a llegar a hacer la performance, pero si se hiciera, se podría llegar a dibujar el mapa real con la suma de todos los tapones, ¿no? Entonces, para explicar un poquito el proceso de la generación de la idea, ¿no? Como el proceso un poco geométrico, lo que sería el proyecto, ¿no? Si partimos de la geometría de la pintadera, que además de por sí ya es un elemento macizo, con una superficie arriba que es la que va a estampar ese dibujo, pues las limitaciones del proceso productivo ya nos hacía, ya suponía un pequeño desafío. Por un lado, el material con el que trabajamos es un material bastante fluido, lo cual si se imprimiera en esta disposición como tenemos ahora, toda esta zona acabaría colapsando seguramente por el peso de toda la parte de arriba. Entonces, ese primer problema lo solventamos pues diciendo, bueno, parece sencillo, vamos a imprimirlo simplemente al revés. Por otro lado, el hecho de que fuera macizo, para mí era imposible todavía fabricar porque no... Luego hablaremos un poquito de los algoritmos, pero en ese momento y ahora tampoco disponía de ningún algoritmo capaz de generar patrones de relleno de las formas, sino que todas las formas que habéis visto, de hecho, siempre están formadas por paredes verticales. Nunca había un relleno, ¿no? Entonces eso era uno de los limitantes, porque en ese momento obviamente no teníamos todavía forma, no sabíamos cómo iba a ser. Luego, más limitaciones que tiene, pues cuando la máquina va depositando, visto en sección, una capa, otra capa, otra capa, pues esto va generando una limitación del ángulo con el que podemos trabajar. Pues, todo esto se acabó solucionando pues con mucha prueba y error hasta llegar al ángulo con el que sí que se podía trabajar, ¿no? Y luego estaba el tema de cómo conseguir añadir a todo esto las curvas de nivel. Porque, claro, tiene que ser una forma que además se tiene que conseguir generar por un trazo continuo. Si observáis la foto de la máquina, esto aquí, la máquina lo que hace es impulsar y va generando un flujo constante de arcilla. Entonces, así como se va moviendo el robot, pues va generando un trazo, ¿no? Como un dibujo tridimensional. Eso quiere decir que realmente toda la pintadera es un dibujo tridimensional. No puede haber un trazo en falso. Es como cuando tenemos el típico juego este de dibuja esta casita, pero sin levantar el lápiz. El problema era el mismo. No podíamos... Por cierto, este era así. Mira, sí se podía. Entonces, ahí es donde teníamos un poco uno de los mayores desafíos, ¿no? Conseguir generar toda esta geometría tridimensional que además de alguna forma representara las curvas de nivel. No sabíamos cómo se iban a meter aquí dentro las curvas de nivel, pero al final, tú viendo la pintadera desde arriba, pues tenías que ser capaz de ver esas curvas de nivel. Entonces dijimos, bueno, lo que puede haber es, ya hemos determinado que la pintadera se imprime de esta manera, con esta parte hacia abajo, pues que de alguna manera genere un prisma en la base con esas curvas de nivel y con cierto espesor. Y luego ya encima fabrique la pirámide, ¿no? Más o menos. Esta sería la lógica. Entonces, pues teníamos que ver cómo realmente un solo trazo continuo lograba esto, ¿no?
tenemos aquí, porque además la forma de las curvas siempre iba a ser variable, o sea, podría haber 5 curvas, 20 o podría no haber ninguna. Si, por ejemplo, tuviéramos esta situación, pues lo que vimos es que podía hacerse siempre un poco el siguiente juego. Tenemos el perímetro exterior, ¿no? Es el perímetro que vamos a ver como borde de la pintadera. Pues había que trazar un segundo perímetro, que es por el que iba a utilizar la impresora para ir viajando de curva a curva y posteriormente cerrar toda la pieza. Y aquí es donde tenían que acabar las curvas. Entonces, no sé si puedo coger otro color. Podemos hacer así. Y ya rodea. Entonces ya ahí tenemos toda la base impresa. La máquina iba a hacer este recorrido. En este punto subiría una capa y volvería por el mismo camino. Y así sucesivamente, como es una curva abierta que la impresora va haciendo ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, hasta llegar a hacer pues ciertas capas que conforman esa base. Y ya Termine se encontrará en este punto en el que comenzará a hacer una subida, una subida, una subida, una subida, una subida, una subida, y ya habrá generado toda la geometría. Entonces voy a buscar algún sitio por aquí en el que se vea esto. No sé. Está bastante acelerado, pero podéis ver cómo empieza con ese camino de ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, y en un momento dado comienza ya a rodear toda la pieza, ¿no? Y ya además se añade un giro de 90 grados, que es, bueno, es un recurso ya realmente estético, que ese giro ha dado muchísima guerra para conseguir que nos gustara y que además fuera fabricable. Y bueno, y aparte pues otras mejoras como el algoritmo que pasaba de una pieza a otra, que también estuvo bastante chulo hacer, ¿no? Entonces ahora esto es lo que no sé si a alguien le va a gustar o a alguien le va a aburrir, sobre todo porque ya es un poco tarde. Pero no sé si hay alguien que le pueda interesar un poco el tema de los algoritmos. A mí realmente me parece que es lo más interesante del trabajo que se ha hecho, ¿no? Yo todo el tiempo llamo algoritmo al algoritmo en sí, que consigue pasar de una... o sea, un algoritmo en este trabajo me refiero. A la herramienta que pasa de una geometría tridimensional a un elemento fabricable. Es decir, a esto es el código que la máquina lee. Esto es infinito. Cada una de las coordenadas a la que la máquina va a tener que ir yendo y con alguna información más para que la máquina sepa cómo se tiene que comportar, ¿no? Este es el vocabulario de la máquina, ¿no? Entonces, si alguien ha impreso alguna vez en 3D, existen software comerciales para hacer esto. Esto, por ejemplo, has visto, Sergio, que ya están estos son los adaptadores para que encajen luego los tapones en los botes de perfume. Y cuando utilizamos un software de estos comercial, pues y metemos aquí todos los parámetros de cómo queremos imprimir nuestra pieza y ya podemos ver que la máquina, o sea, el software ya genera todas las capas, todo lo que va a ir haciendo la máquina. Claro, yo para mi máquina no podía usar un software de estos comerciales porque básicamente no es una máquina comercial. Entonces, había que inventárselo un poco todo. Entonces, partiendo de esta geometría simplificada que traigo aquí, pues básicamente existen en lo que los tres tipos de algoritmos que he ido usando,
serían los siguientes. Por un lado, el que llamo de capa a capa. El algoritmo imprime una capa. Cuando termina, sube, imprime otra capa. Luego sube e imprime otra capa. Sube e imprime otra capa. Y aquí se puede preparar como una pequeña animación para que se vea cómo va haciendo cada una de las capas. Luego está una alteración de ese mismo algoritmo que sería el de ida y vuelta. Este es el que se usa para esta primera parte que hemos visto antes de las curvas de nivel de la pintadera, ¿no? Como, termina una capa, sube y ahora hace otra vez la capa siguiente, pero esta vez la hace en el sentido contrario, así una y otra vez. Esto permitiría imprimir formas con curvas abiertas, ya que el primero solo funciona para volúmenes cerrados, como puede ser un vaso, ¿no? Por ejemplo. ¿Veis cómo se va volviendo por el mismo camino? Y luego ya, el último, que solo funciona para formas cerradas, que es la hélice. Se puede hacer muchas formas con este mecanismo, que básicamente es una subida continua. Entonces, para entender un poquito para que veáis que realmente esto no es tampoco una programación aquí de inteligencia artificial súper complicada, no sé si alguien conoce un poco lo que es Grasshopper. Grasshopper es una especie de lenguaje de programación que trabaja junto con Rhinoceros, en el que podemos ir programando geometría de alguna manera y Rhino se convierte en un visor de eso que estamos programando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora está funcionando vamos a ir al primero que hemos visto, quizás el más sencillo. Realmente me ve que no es tan complicado. Partiendo de esa geometría, ¿qué es lo que hace nuestro... Vamos a apagar todo esto. ¿Qué es lo que hace nuestro algoritmo? Pues lo primero que hace es, con este componente, filetearlo. Dice, vale, pues tú me das una geometría, yo voy a hacer un fileteado y ahí es donde entra el primero de los parámetros que nosotros podemos manejar, porque yo le digo, córtame cada 3 milímetros, por ejemplo. Pues ya sabemos que la altura de capa, la definición que tenemos para la generación de nuestra geometría son 3 milímetros. Después de eso, ya lo que tenemos ya no es un volumen tridimensional. Lo que tenemos son un montón de curvas cerradas. Estas curvas cerradas, podemos decir, ahora divídeme esa curva cerrada en un montón de puntos. Claro, teniendo en cuenta que la máquina lo que hace es leer un montón de coordenadas. Si veis, esto realmente no es que sea un código críptico en plan Matrix. Realmente es E1 significa muévete X y Z. O sea, muévete a este punto y esto significa a tal velocidad y excluyendo tanto material. O sea que yo lo que necesito es una colección de un montón de puntos que van a dibujar toda la trayectoria que la máquina al final va a ir haciendo, ¿no? Entonces, pues en ese camino de lograr todos los puntos, pues ya estamos cerca realmente, porque no hemos hecho nada. O sea, lo único es filetearlo y generar un montón de puntos. Y simplemente conectando todos esos puntos, ya creo que ya se ha generado la forma. O sea, no es... Ahí ya tenemos lo que va a hacer la máquina. Ya luego todo esto se digiere por un último componente en el que le entra toda esa ristra de puntos, acompañado de esos otros parámetros de velocidad, y lo traduce en el código. O sea, lo escribe de manera que la máquina lo entienda. O sea, si yo te meto un punto con X y Z, pues por favor escríbemelo aquí, X y Z, en un archivo de texto. Y todo esto al final acaba realmente en un archivo de texto, que es lo que la máquina realmente va a leer. Esto es literalmente lo que yo le
lo que yo le enchufo a la máquina, ¿no? Luego, aquí. Luego, el algoritmo de las pintaderas es un poquito más complejo porque combina todas, vamos, dos de estas formas de trabajar. De hecho, va un poquito más allá porque para hacer todas estas pintaderas no se ha modelado nada en 3D, ¿no? No sé si puedo cerrar esto un segundo para que no se... Vamos a probar qué pasa. Aquí tenemos todo el plano de curvas de nivel, y esto sí se ha tenido que trabajar a mano, se ha generado todo el conjunto de curvas abiertas, que son las que van a generar realmente todos los tapones, ¿no? Todas las curvas fabricables, ¿no? Por decirlo así. Entonces realmente en ningún momento se ha modelado nada en 3D. O sea, todas estas curvas van a ser digeridas por el algoritmo, y el mismo algoritmo es el que va a generar sobre esta curva la geometría fabricable y después va a generar el código, ¿no? Entonces, este algoritmo la verdad que sí que tiene unas cuantas cosas más, pero por ejemplo el hecho de seleccionar, bueno, una parte que selecciona las piezas, yo digo, imprímeme la pieza 30, la 580, la 98, y dice, vale, pues tú quieres imprimir esta y la otra, y te las coloco ya esto es la representación de lo que realmente es la máquina. Aparte de otra parte que las orienta todas para que siempre ese punto origen, que no tiene por qué estar siempre ahí, como si os fijáis aquí, esta empieza aquí, por ejemplo, esta también, esta otra empieza aquí, ¿no? Pues en base a una serie de parámetros, pues consigue identificar el solo dónde empieza esa curva, y la gira y la orienta perfecta, porque claro, si no, la máquina podría hacer algún viaje que no me interesa. Si de repente la máquina fuera del punto inferior derecho al punto superior derecho y yo no lo tenía preveído, va a dibujar un trazo que me va a estropear toda la pieza. Con lo cual, ¿dónde estaría? Sería aquí, ¿no? Aquí se puede ver un poquito el proceso. Vamos a apagar todo esto. Vamos a ver, vamos a ir encendiendo cosas. Por un lado entra la geometría, ¿no? Ahí están. Esas son las 4 curvas, ya han sido un poco digeridas y ya están colocadas cada una en su sitio. En base a esto, lo primero es conseguir esa parte de extrusión vertical, ¿no? Lo que es el pedestal de la pieza. Pues este componente, digo, vale, pues la altura de la parte de las curvas van a ser 7 milímetros. Pues este es ya se ha generado la primera parte de la pintadera. Después tiene otro pequeño tramo que también es vertical, que se genera en base a esa primera parte. Pero si os fijáis ya, aquí no existe... Ya hemos pasado de un elemento abierto, un elemento que al seccionarlo va a generar curvas abiertas, a un elemento que genera curvas cerradas. Esto luego, a la hora del algoritmo de corte, va a ser importante, puesto que este va a ser un algoritmo de ida y vuelta. Sin embargo, aquí ya podemos empezar con un algoritmo en espiral, que es una subida continua. Lo bueno de la subida continua es que no va a tener un punto de salto en el que se va a ver, y estéticamente va a ser feo, porque va a haber como un punto de costura, ¿no? Sino que realmente es todo un movimiento continuo. Y posteriormente, en base a algunos parámetros que se ha ido probando de giro y tal, pues genera la geometría. Ya tenemos aquí las pintaderas. Vemos como algunas de estas partes van a ir hacia un algoritmo de subida continua, y otras van a ir hacia un algoritmo de subida de ida y vuelta. Esto se va mezclando y al final pues genera
genera el trazo de lo que vamos a imprimir, que es un poco... Mi padre siempre decía que porque él era profesor de expresión gráfica. Me preguntaba, ¿qué es un dibujo? Y yo qué sé, una abstracción o una representación de algo. Y él dice, no, un dibujo no es nada de eso. Un dibujo es lo que deja un movimiento. El dibujo es el rastro que ha dejado tu mano al hacer algo. Entonces realmente es curioso, todo el trabajo que se ha estado haciendo aquí realmente es un poco dibujo. O sea, aquí, claro, vosotros posiblemente obviamente no lo podéis ver porque no os habéis pegado tantas horas, ¿no? Pero ya realmente ves pequeñas deformaciones en esto que se han ido haciendo para que realmente la forma pase de esto que teníamos, que viendo el algoritmo aparentemente eran prácticamente igual, ¿no? Donde la pintadera esta primera que saqué que era horrible. Claro, ¿cómo pasa de este dibujo de mierda, porque es un dibujo de mierda, a eso? Bueno, pues realmente esto es un proceso de dibujo algorítmico, pero sí es un poco eso. Y yo pienso que lo que es lo más importante lo hemos visto. Ya había, creo que podíamos ver algún vídeo así guay de lo que he ido haciendo. Vamos a ver. Esto es en detalle, chulo, porque la verdad es que resulta bastante hipnótico cuando ya ves que funciona bien, ¿no? Lo perfecto que va saliendo todo, ¿no? Sí, y te pegas ahí embobado viendo tu creación, ¿no? Esta es una de las primeras que ya empezó a salir bien, ¿no? Esa se ve muy bien. No sé si en esta se llega a ver la parte de la transición a... Allí, Adriano, allí todavía era la jeringuilla la que se movía, ¿no? Sí, bueno, la jeringa se sigue moviendo, pero no tanto, ¿no? Como antes. Ahora se mueve la jeringa y por otro lado la base también. ¿Ves? Ya, no sé si es aquí donde ya empieza a hacer lo que es el viaje en espiral. Adriano, que tenemos que ir cerrando porque nos cierran la facultad. Ah, sí, bueno, yo ya había terminado de todas maneras. O sea que... Gracias. Además, allí hacer alguna son... pregunta o... Tengo una duda, ¿por qué siempre empieza en semicírculo? ¿Es por el molde o porque todas las figuras empiezan con un semicírculo? ¿Cómo, perdón? No. ¿Por qué todas las figuras empiezan con un semicírculo? ¿O con un círculo? Ah, ya. No sé si hay alguna imagen. Realmente es un recurso para que la máquina como que empiece a extruir bien. O sea, es un círculo que luego se tira. Vale. Que normalmente si empezara a imprimir directamente la pieza, pues hasta que empieza de verdad y consigue un flujo constante, tarda un poquito. Entonces era imposible y se le añadió al algoritmo ese primer círculo. Vale. ¿Cuánto tarda para hacer una pieza la máquina? Pues ahora saca 4 como en 15 minutos. O sea que como 4 minutos más o menos, ¿no? ¿Y solo funciona con arcilla? ¿O puedes meter cualquier otro material? Yo supongo que se pueden meter más cosas. Todavía no he probado, la verdad. Pero sí, ahí hay gente que ha hecho cosas, por ejemplo, con chocolate o...
De todas maneras, hay algo fascinante también que ha sido espectacular ver a Adriano trabajando, es cuando a la vez, o sea, cuando estás descubriendo cuáles son los límites de la máquina, estás creando la máquina, la arcilla tiene una materialidad, una densidad, una viscosidad, tienes que ir rápido con el lápiz para que no se te seque o no, es decir, todo ha sido una aventura de tiempo, química. Sí, no sé, aquí no sé, eso no lo he traído, pero incluso diseñé un experimento para poder medir un poco la consistencia de la arcilla, porque no tenía manera de hacerlo. Entonces se diseñó como un clavo muy grande metido dentro de una cosita que me permitía medir cuánto se clava el clavo en la arcilla, arrojado siempre desde la misma altura, ¿no? Entonces, pues por ahí tengo unas tablas también de propiedades de arcillas y de composiciones de cada una, ¿no? Sí, esa ha sido otra parte también, el estudio del material, claro. Te van a hacer una pregunta, Adriano. Digo que eso es lo que está hablando Sergio, que está pensando justamente en ese aspecto, ¿no? Es realmente muy importante, ¿no? Porque es la técnica, ¿no? Es la técnica. Alcanzar ese grado de técnica en un sistema nuevo ya es muy difícil. Pero además está unido al otro aspecto que es muy importante también, que es el de la creatividad y el arte y el conocimiento de la forma, etcétera, que juntos, ¿no?, son los que construyen esta profesión de arquitecto, justamente. Sí, y de hecho ahí es donde se ha visto la experiencia de Sergio, de Sala y de mi padre, como esa capacidad de prototipar o de pensar, vamos, sobre todo de dibujar, ¿no? Es decir, no, espérate, no, y descartar, porque obviamente al principio no existía una geometría, ¿no? Igual que cuando se hace un proyecto no existe nada, está el papel en blanco con los condicionantes que siempre vienen muy bien, que eran los condicionantes de, pues, tienes ciertos ángulos que te limitan. O sea, ya la máquina de por sí ya daba muchos condicionantes, pero eso a los arquitectos siempre nos encanta, porque si yo puedo hacer lo que quiera, donde quiera, con el dinero que quiera y con el programa que me dé la gana, pues lo que voy a hacer seguramente sea un proyecto bastante cutre, ¿no? Pero con esas limitaciones y sobre lo que digo, con el aporte de mi padre y eso, la verdad que es como que la geometría de repente salió sola y ya funcionaba todo perfecto. Y sí, fue un proceso totalmente de diseño basado en el conocimiento de la técnica que además en ese momento se estaba desarrollando. La verdad que ha sido trepidante, lo que pasa un poco agobiante también, porque yo ya todavía no tenía terminada la tecnología y ya estábamos diciendo, vale, pues van a ser 600 tapones. Y digo, madre mía, yo no sé hasta qué punto voy a ser capaz de hacer esto, teniendo en cuenta que yo trabajo todos los días hasta las 6 de la tarde en un estudio, ¿no? O sea que... Pero bueno, eso también tiene otra cualidad que los que no son arquitectos a veces no entienden o no valoran suficientemente, que es los frikis que somos, ¿no? Porque friki completo, ¿no? Es lo que te lo han dicho muchas veces, ¿no? O sea que alguien que se dedica a eso, con ese nivel de profundidad y de detalle y de amor por lo que está haciendo, que solo puede ser un friki, ¿no? Totalmente. Por dinero no es, desde luego. Eso. Como por ser arquitecto, como cualquier arquitecto. Claro. El dinero no es lo importante. Claro, exacto. yo sí quiero dinero, ¿eh? A mí no me... Bueno, pues... Sí, pues lo dejamos, te despedimos, Adriano, y un beso también. Claro. Que ha dicho, no hemos dicho una cosa, en el equipo es fundamental su padre, que ha sido profesor de arquitectura de expresión gráfica, y yo tengo que decir además que también ha sido mi maestro. Yo me quedé en la escuela de arquitectura por su padre, por Lian. Yo entré y no desde que hago aquí, ¿no? Fue la primera persona que me dijo, y siempre lo quiero un montón, y una persona que además le gusta un montón todavía, cuida mucho a los alumnos y la esencia también un poco del trabajo bien hecho completo, no total, ¿no? De poder articular, darnos el tiempo para poder articular las cosas tranquilo, ¿no? Así que no conocía a Adriano, lo hemos conocido ahora y ha sido una aventura, no se parecen en nada.